En México, ser famoso en redes sociales ya no es garantía de éxito, sino de peligro. Influencers, creadores de contenido, músicos, han terminado asesinados, desaparecidos, acusados, incluidos en narcotraficantes. ¿Qué sucede cuando las redes sociales se cruzan con los cárteles? Te contamos casos que estremecen. Valeria Márquez, transmitida en vivo cuando la muerte. Camilo Ochoa apareció en panfletos antes de su muerte. Y recientemente, Fede Dorcas fue ejecutado en plena Ciudad de México. También conoceremos el brutal doble homicidio de Big King y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados con mensajes criminales. Bueno, desde hace aproximadamente 5 años, los grupos del narcotráfico empezaron a tejer una relación con los así llamados influencers. El hecho de que muchos de ellos hayan sido atacados y hayan muerto por las balas del narcotráfico es multicausal. En algunos casos, los influencers realizan una labor periodística, no son propiamente periodistas, pero tienen medios de comunicación, canales de comunicación, son seguidos en redes sociales y en muchas ocasiones tienen más seguidores y una audiencia más grande que incluso los medios de comunicación formalmente establecidos. Como los grupos del crimen organizado quieren establecer una línea editorial, es decir, que se hable en favor de ellos, que no se les descalifique, que no se den a conocer algunos eventos de alto impacto que ellos mismos realizan, inducen a los influencers para que generen una prensa positiva en su favor. Cuando son detectados por un grupo rival, cuando algún influencer es detectado que colabora con algún cártel, el cártel enemigo dirige sus ataques ya no solo contra el grupo criminal, sino también con los influencers que están respaldando a un grupo del narcotráfico enemigo. Para entender estos asesinatos, debemos iniciar con el contexto. México vive múltiples guerras internas entre facciones del narco. Las disputas territoriales ya no solo se ganan con balas, también con narrativas, redes sociales e influencia. Los cárteles han aprendido que controlar lo que se dice es tan poderoso como controlar las rutas. Cuando un influencer se adentra en zonas de disputa o denuncia hechos, puede virar de aliado a blanco. Los propios narcotraficantes buscan utilizar a los influencers para tareas como reclutamiento, comercialización de drogas o incluso el lavado de dinero. Como muchos influencers pueden monetizar y obtener recursos debido a su actividad que realizan en redes sociales, en ocasiones los grupos de narcotráfico utilizan estas empresas fachada de los influencers para hacer pasar como recurso de procedencia legal, en realidad recursos que son de procedencia ilícita. Ya en México tenemos una larga lista de influencers que incluso han sido prestanombres de grupos del narcotráfico y que realizan transacciones económico-comerciales a nombre de los narcotraficantes, aunque son los prestanombres de estos personajes. También tenemos el caso de influencers que lamentablemente se relacionan de manera personal con narcotráfico. Y a diferencia de un conflicto de pareja normal, tener un conflicto de pareja con un narcotraficante, su perfil en ocasiones implica una sentencia de muerte. También hay casos ya en México desde hace tiempo de influencers que se han relacionado con figuras del narcotráfico y por una desavenencia de pareja lamentablemente pierden la vida. También hay casos de influencers que tienen algún tipo de cercanía con los grupos chicos, porque muchos narco-juniors quieren ser influencers, son narcotraficantes, nueva generación que tienen una vida activa en redes sociales y que se conducen ya sin la discreción con la que se conducían sus antecesores. Y muchos de ellos desean aparecer en narcoseries que se les compongan canciones en donde se glorifique la actividad criminal y en donde además ellos mismos quieren tener influencers, ser influencers con el número de seguidores. Uno de los casos más dramáticos fue el de Valeria Márquez en Jalisco. Durante una transmisión en vivo en TikTok recibió disparos dentro de su salón de belleza. En el en vivo, minutos antes, ella expresó temor
algo extraño en alguien con miles de seguidores. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. El agresor entró como repartidor, preguntó por ella, disparó. El en vivo se cortó. En Sinaloa, Camilo Ochoa, conocido como el Alucín, apareció en panfletos lanzados desde avionetas, acusado de colaborar con los Chapitos. Días después fue asesinado en Morelos. En los volantes se listaban varios nombres de influencers como el Pinky, el Chilango, el Jasper y el Gordo Peruzzi. Estos casos combinan fama, amenazas, propaganda criminal y muerte. Bueno, las amenazas que se emiten vía impresa, vía redes sociales, incluso utilizando algunos periodistas a sueldo, es con el objeto de provocar un repliegue de los influencers que están realizando actividades que son molestas para grupos del narcotráfico. Normalmente el narcotráfico, cuando toman la determinación de asesinar a un periodista, a un influencer, un periodista, un deportista de alto rendimiento, un grupo musical, un cantante, normalmente lo hacen. En raras ocasiones emiten una alerta previa, una amenaza. Pero cuando esta se emite, cuando hay una advertencia de por medio, lo que buscan es el repliegue del influencer, del deportista, para que deje de realizar las acciones que son molestas para algún grupo. Normalmente una amenaza es un primer aviso de que en la siguiente ocasión, en donde se detecte alguna conducta que no es del agrado del narcotráfico, va a haber una consecuencia fatal. En octubre de 2025, el argentino Fede Dorcas fue asesinado a tiros en la Ciudad de México mientras conducía su camioneta por el periférico. Fue un ataque directo. 2 motociclistas habrían interceptado su vehículo al incorporarse a la vía principal. ¿Llama la atención? No le robaron joyas ni objetos visibles. Eso refuerza la hipótesis de ejecución, no robo fallido. Pero hay algo que ha estremecido. Días antes publicó y luego borró un video en el que se veía un asalto en Polanco. Algunos medios dicen que ese video pudo haber sido el detonante del homicidio. Quienes sabían podrían haberlo amenazado. Su pareja, la influencer Mariana Ávila, ha insistido. Él jamás aceptó carreras forzadas, ni favores con intereses oscuros. Este caso mezcla lo mediático, lo delictivo y lo simbólico. En México también tenemos casos muy similares al que tú refieres, en donde los grupos de narcotráfico, al ver que un video en donde se da a conocer la identidad de integrantes de su organización criminal o familiares cercanos o autoridades de seguridad pública que lo respaldan, en automático se genera una reacción con el objeto de borrar cualquier huella en redes sociales de este material, en ocasiones fotografías o videos. Eso sí es frecuente. En México también tenemos el caso de un periodista muy connotado que difundió imágenes de una celebración religiosa de un narcotraficante de alto perfil, y esto provocó un ataque en contra del periodista. Los narcotraficantes en esta vertiente suelen ser muy celosos de su vida privada y consideran que dar a conocer imágenes de integrantes de su círculo familiar o de colaboradores cercanos es una manera de atentar en contra de ellos. De ahí que haya una reacción normalmente violenta cuando se da esta situación. En septiembre de 2025, los músicos colombianos Byron Sánchez, Piquín y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, desaparecieron tras asistir a un gimnasio en Polanco. 6 días después, sus cuerpos fueron hallados desmembrados en Cocotitlán, Estado de México, acompañados por un narcomensaje firmado por la familia michoacana acusándolos de chapulines. Bueno, cualquier persona en el narcotráfico se le identifica como traidor, prácticamente tiene sus días contados. Es una de las circunstancias que provocan la violencia en el país. La percepción de que haya cambios de bando, de que alguien afiliado a alguna organización criminal de repente mude sus lealtades, cambie de grupo, esto genera en automático una reacción sumamente adversa. Te diría que este es un común denominador de los
no solo de los influencers, pero en general del narcotráfico. No es algo privativo que esté cerrado únicamente a generadores de contenido. Los investigadores han apuntado a posibles vínculos con el negocio de las drogas. La hipótesis es que no cumplieron con compromisos o incurrieron en traiciones. En testimonios filtrados, tras una fiesta llamada Independence Day sin censura, habrían consumido drogas sintéticas y cocaína. Entre los señalados en las pesquisas está la actriz y creadora de contenido Angie Miller, pareja cercana de Big King, detenida por su posible implicación. Este caso no es solo un crimen musical, es un mensaje aterrador para quien confunde fama con poder. En todos estos casos hay patrones que se repiten. Fama con riesgo en territorios violentos, aparición de volantes o mensajes públicos acusatorios, vínculos sentimentales, comerciales o simbólicos con círculos oscuros, borrado de contenido comprometido justo antes del ataque. Los volantes lanzados en Sinaloa marcaban nombres, imponían silencio, controlaban quién podía hablar. Los homicidios de músicos e influencers parecen funcionar como advertencia: el tamaño de tu audiencia no te salva. En el contexto de la guerra entre los chapitos y los mayos, los influencers pueden ser presas o herramientas. Las redes sociales son el nuevo frente de guerra narrativa. Hacer que alguien desaparezca digitalmente es tan poderoso como disparar. Bueno, varios países tienen esquemas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Todavía, lamentablemente, los influencers, a pesar de que están bajo fuego, carecen de un mecanismo de protección que pueda salvaguardar su vida o lanzar alertas previas. Normalmente los ataques en contra de influencers se anteceden de una serie de amenazas que hay en su contra, de señales que flotan en el ambiente que permiten suponer que puede haber un ataque inminente en contra de ellos, de sus familias o de sus propiedades. En consecuencia, me parece que tendría que sumarse a los creadores de contenido de todas las plataformas de redes sociales para que se les dé una categoría similar al que tienen como defensores de derechos humanos o periodistas, quienes así reciben este esquema y mecanismo de protección. Es un esquema que tiene distintas facetas. Va desde tener un botón de pánico en el cual una persona que se sienta amenazada envía una señal que georreferencia en donde se encuentra la persona que está bajo peligro, hasta la escolta, el cambio de identidad para que una persona pueda rehacer su vida ante una amenaza latente de ser blanco de un ataque. Fama, seguidores, likes. Muchas veces pensamos en eso como triunfo, pero para algunos fue condena. Porque decir la verdad, correr un riesgo, estar en el foco puede costar la vida. Lo que ha ocurrido con Valeria, con Ochoa, con Fede, con Big King y Regio Clown no puede ser olvido. ¿Qué acciones concretas podemos exigir al Estado y al público para que ser creador digital no signifique arriesgar la vida? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.